Bien, vamos a el día de hoy continuar con lo que es SQL avanzado, ¿ya? Entonces, un poquito viendo y recordando algo de lo que era programación. A ver, ustedes recordarán que en programación hemos manejado algo que se llama métodos, ¿no? ¿Sí? Entonces, en programación hemos visto dos tipos, o sea, hemos visto que los métodos se dividen básicamente en dos grupos. ¿Alguien más o menos se ubica cuáles son? Se pueden clasificar en dos grandes tipos los métodos. ¿Cuáles son? No, los privados y los públicos son en base a su modificador de acceso. Y no solamente hay dos, ¿ya? Hay private, hay public, hay protected, hay internal. O sea, no solamente son dos, o sea, son varios tipos del modificador de acceso, ¿ya? Por si acaso. Entonces, otro, a ver. ¿Los que quiénes? Los estáticos, no nada que ver con los estáticos. A ver, cuando escriben un método, ¿qué es lo primero que hacen? A ver, ya, public, ya. Después, ¿qué hacen? A el dato, la salida, ¿no ve? Y aquellos que no van a tener salida, ¿qué colocan? Void, exacto. Ahí me refiero a eso. En función a lo que es la salida del método, tenemos dos tipos. En función a la salida. Y hablando ahí primero de program, ¿no? Tenemos los métodos void y estos pues pueden recibir parámetros, ¿no? De entrada, pero la cualidad de estos métodos es que la ejecución nunca va a devolver un resultado, o sea, la ejecución del método no retorna una salida, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, le podemos decir aquí, sin retorno de resultado o sin retorno de salida. ¿Se entiende? Podemos tener varias instrucciones de código y se van a ejecutar, pero la ejecución misma del código no la vamos a poder agarrar como una variable, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y por el otro lado tenemos los otros métodos que no son los void, que sí tienen una salida, ¿no es cierto? Y esta salida, con retorno de salida, en base a un tipo de dato, a un tipo de dato, a un tipo de dato conocido o definido, conocido o definido. ¿A qué me refiero con tipo de dato conocido? Me refiero a los tipos de datos que ya tienen los lenguajes de programación por defecto. O sea, cuando hacemos un método que sume dos números enteros, entonces el método decimos público, private, colocamos int, ¿no ve? Esa es la salida, es un tipo de dato conocido. Que puede ser enteros, pueden ser decimales, pueden ser cadenas. Ya en Program nosotros, por ejemplo, hemos utilizado estos métodos para retornar incluso clases, ¿no? El SQL Command, entonces, cositas más, Data Tables hemos retornado, lo que estamos haciendo con DAO en Program 3, ¿no ves? Entonces ahí están esos métodos, ¿no? Y también pueden retornar tipos de datos definidos por nosotros. Por ejemplo, si creamos una clase persona, un método puede retornar un objeto de la clase persona. Y eso también lo hemos hecho en Program 3, lo estamos haciendo, ¿no? Con un get que hemos programado, retornaba un objeto de una clase, no recuerdo cuál es ahorita, creo que era categoría, pero igual retorna. ¿Se dan cuenta? Entonces, ah, los métodos básicamente buscan evitar la repetición de código, ¿no es cierto? ¿Sí? En algunos casos van a tener una salida y en otros no, ¿de acuerdo? Y es lo general que tenemos en programación. Ahora, en lo que es SQL también tenemos métodos. O sea, estoy hablando de esto no porque estamos llevando program, estamos en bases, ¿no ven? Entonces, también hay métodos, ¿ya? En lo que es SQL avanzado, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, y son igual que estos, o sea, los podemos clasificar en dos tipos, en base a los métodos que no van a retornar una salida y aquellos que sí van a retornar una salida. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ya? A estos que son sin retorno de salida, no se les dice void, ¿ya? Se les llama procedimientos almacenados. Ese es su nombre. ¿Está bien? Ya no les vamos a decir métodos void ahora, le vamos a decir procedimientos almacenados. ¿Listo?
Y a estos métodos que sí tienen un retorno en base a un tipo de dato conocido, le vamos a colocar acá, se les llama funciones. Ese es el nombre. Y obviamente, estos métodos, los que son los procedimientos almacenados, van a ejecutar consultas SQL, van a tener un nombre y los vamos a llamar el rato que queramos, como los métodos void, ¿no es cierto? Ahí tienen código y cada vez que lo llamamos por su nombre se ejecuta ese código, ¿sí o no? Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a tener procedimientos almacenados donde vamos a tener ahí código SQL. ¿Qué es el código SQL? Pues selects, inserts, updates, deletes, y le vamos a agregar ahora condicionales, le vamos a agregar ciclos más, ¿se entiende? Entonces, ese código se va a ejecutar, llamándolo a este procedimiento por su nombre, ¿se entiende? ¿Ya? Y igual, las funciones van a retornar, obviamente va a ser un método que va a tener una salida y en base a un tipo de dato conocido o definido en el DBMS, o sea, pueden retornar varchars, pueden retornar, no sé, tiny int, ¿ubican? Los tipos de datos que conocemos, ¿ya? Y dentro de estas funciones van a haber, obviamente, código SQL nomás. Y esto puede hacer selects, capturar datos, almacenarlo en variables, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Ya? Um, entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? A ver, vamos a ver primero lo que son, creo que más fácil es ver primero las funciones, o sea, que son los métodos que tienen una salida, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, son métodos que tienen salida básicamente y obviamente, al igual que en los métodos en programación, también pueden recibir parámetros de entrada. Tanto los métodos void y los que no son void en Progra pueden o no recibir parámetros, ¿no ve? De entrada y pueden recibir cualquier cantidad de parámetros de entrada, ¿no es cierto? Aquí es lo mismo. Pueden aceptar parámetros, realizar acciones, realizar cálculos, pero la ejecución de todo ese método, en este caso de toda la función, va a devolver un valor. Y ese valor, pues lo podemos capturar en una variable, hacer un if con ese valor o tenerlo como base, ¿no es cierto?, para otro cálculo, etcétera. ¿Listo? Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, acá el valor puede ser un escalar, que es pues un tipo de dato definido por el DBMS, o también puede ser una especie de tabla. Pueden retornar tablas las funciones. ¿Ya? Esa cosita más se agrega. ¿Ya? Y por eso tenemos dos tipos de funciones. Aquellas que son las funciones escalares, cuya salida va a ser pues un tipo de dato definido o conocido. ¿Se entiende? O sea, un tipo de dato común del DBMS, un decimal, un varchar, un datetime, un timestamp, ¿se entiende? Esos tipos de datos. Y pueden ser estas las otras que son las con valores de tabla que pues retornan tablas básicamente y hay de dos tipos, las de insertado y las de múltiples instrucciones. Nos vamos a orientar nosotros más a estas, ¿ya? A las escalares. Estas otras no hay en MySQL, hay en SQL Server, ¿ya? A ver, ¿cómo creamos funciones en MySQL? Esto es lo que me interesa, ¿ya? Esta es la sintaxis general. Tenemos acá un create function. Luego les explico lo que significa este delimitador, ¿ya? Create function, nombre de la función, y entre paréntesis recibimos los parámetros, ¿está bien? ¿Ya? Luego viene la palabra reservada returns, donde se coloca el tipo de dato que va a retornar la función. O sea, y ese tipo de dato tiene que ser un tipo de dato del DBMS, o sea, de MySQL. O sea, puede ser un small int, puede ser un medium int, ¿se dan cuenta? Un big int, ¿se entiende? Un tipo de dato de MySQL. Luego tenemos un begin y un end. El begin y el end es como abrir y cerrar llaves, delimita el cuerpo de la función. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a poner acá mejor un punterito para que se note. Ahora sí. El begin y el end, les decía, ¿no? Entonces, eso es como abrir y cerrar llaves. Es como cuando escribimos en un lenguaje de programación apertura y cierre de llaves, aquí se llama begin y end. Y acá
pues escribimos todo el código que queramos, código SQL. Y si queremos, bueno, ya para retornar el valor, hacemos un return. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, dentro de este cuerpo de la función vamos a tener muchísimas instrucciones. ¿Listo? Y en bases 1 ustedes han debido ver, por ejemplo, acá voy a venir a Workbench. Si hago, digamos, esto, asterisco from cajero, en bases 1 les han de decir que coloquen punto y coma, ¿no ve? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Porque si hago esto, miren acá, ahora select asterisco from producto, ya me empieza a salir error, ¿no? Ahora, si cada consulta la ejecuto de forma individual, no pasa nada, el punto y coma no es importante, no es relevante, ¿se entiende? ¿Ya? O sea, miren esto, lo ejecuto y no me da error, ¿sí o no? Lo de aquí abajo lo ejecuto y tampoco pues me da error, ¿sí o no? ¿Estamos? Pero si quiero ejecutar los dos en uno, ahí sí me va a dar el error. ¿Se dan cuenta? Por no colocar el punto y coma. ¿Se entiende hasta ahí? Cuando solo es una instrucción no pasa nada. Pero cuando ya son muchas instrucciones, pues ahí miren, trato de ejecutar las dos y me da error, ¿no ve? Y eso es porque cada instrucción tiene que terminar con un punto y coma cuando voy a tener un grupo de instrucciones o un lote de instrucciones, se dice bloque o lote de instrucciones, ¿se entiende? ¿Hasta ahí? Entonces, si quiero ejecutar ambas, este sería mi bloque, ejecución por bloque o lote de instrucciones. Entonces, yo sí tengo que colocar el punto y coma. ¿Hasta ahí se entiende? Ahora, miren, lo voy a ejecutar, no me va a dar error, pero fíjense cómo va a salir los resultados. No me da error, ¿no ve? ¿Sí o no? Lo primero. Pero, ¿cómo me ha ejecutado? Esto, miren, aquí me lo ha puesto cajero en una pestaña y esto me lo ha puesto en otra pestaña. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros separamos las instrucciones con puntos y comas y las vamos a ejecutar hacia nivel de bloque, si las manejamos así tal y cual están, entonces lo va a ejecutar como dos procesos independientes. Por eso me ha salido el resultado en dos pestañas. ¿Se entiende eso? O sea, esto de aquí a aquí lo ejecuta, hace su proceso, se detiene y lo toma esto como un proceso independiente y lo vuelve a ejecutar. ¿Se entiende hasta ahí? ¿La idea? Eso es lo que hace MySQL. Ahora, dentro de una función, aquí vamos a tener muchas instrucciones, pero todas esas instrucciones no van a ser independientes entre sí, sino que van a buscar, no sé, realizar cálculos, obtener valores, volver a consultar, ¿se dan cuenta? O sea, puedo tener muchas instrucciones que al final van a ser parte de un mismo proceso, ¿se entiende? Entonces, si las separamos por puntos y comas, o sea, hay que hacerlo acá, si no da error. Entonces, al separarlos por puntos y comas, lo que va a ocurrir es que lo va a querer identificar como procesos diferentes. ¿Se entiende hasta ahí la idea? ¿Sí? Entonces, ¿qué han hecho para solucionar este detalle? Le han aumentado esto, el delimitador. ¿Ya? El delimiter lo que hace es ejecutar todas las instrucciones por lote como un solo proceso. ¿Se entiende la idea? O sea, no importa si aquí va a haber puntos y comas, todo lo va a armar y todas esas ejecuciones la va a tener como un solo proceso. ¿Se entiende? Ahora, empieza desde el principio hasta aquí. Se coloca la palabra delimiter y aquí pueden colocar cualquier carácter. ¿Ya? Entonces, desde donde empieza este carácter hasta donde termina este carácter, miren aquí son dos signos pesos, ¿ubican? Desde donde empieza esto hasta donde termine esto, todo lo que está aquí lo va a ejecutar como un solo bloque de sentencias. ¿Se entiende? Por eso se coloca el delimitador. ¿Ya? Ahora, ¿aquí pueden usar cualquier carácter? Pues sí. ¿Listo? Pueden usar cualquier carácter. ¿Ya? Y miren, aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? De lo que es una función escalar. Miren, aquí está el delimiter y está utilizando aquí doble slash, ¿no es cierto? ¿Ya?
Y hasta acá, ¿se entiende? Y está siguiendo la sintaxis create function, ¿no es cierto? Y esta función lo que hace es recibir dos números decimales y calcula su promedio, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, se le ha llamado esta función UFC promedio. Al igual que las vistas, para no confundirnos con funciones que ya están predefinidas como el sum, el ABG, ¿se ubican? ¿Sí? Las funciones que nosotros escribamos en las bases de datos se le coloca este prefijo UFC que significa user function, ¿de acuerdo? Que son funciones definidas por nosotros, para no confundir con nombres de otros objetos que hay en la base de datos, ¿ya? Y miren, aquí se está colocando los parámetros. ¿Cómo se definen los parámetros? El nombre del parámetro y luego el tipo de dato. Y al igual que en programación, pues si queremos listar más de un parámetro, separamos por coma. ¿Listo? Ahora miren, aquí tenemos un parámetro que se llama N1, N2 y el tipo de dato. Miren, es el tipo de dato de una base de datos, ¿no? Un decimal 18,2 le han puesto. ¿Se entiende? Ahora, notarán que aquí el parámetro tiene un guioncito bajo como prefijo. Eso en teoría, o sea, puede no ser obligatorio, no lo es. Pero en buenas prácticas se lo coloca, ¿ya? ¿Por qué se hace esto? Miren, si nosotros tuviéramos aquí parámetros, pues hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Y puedo tener un parámetro que se llame ID, ¿se entiende? Que sea un entero, ¿está bien? Puedo tener un parámetro que se llame nombre, ¿está bien? Y que sea un varchar de 60. ¿Está bien? Ahí puedo definir los parámetros de la función. Estoy copiando desde acá nomás, ¿ya? Desde los parámetros. Acá tiene un retorno, digamos, retorno un varchar de 100. ¿Ya? Y aquí es lo que quiero mostrarles, lo que ocurriría, ¿ya? Yo estoy copiando esta parte del cuerpo. Puede que en algún caso aquí hagan un select, digamos, de una tabla persona, ¿ya? Y digamos, seleccionen el ID, seleccionen los nombres o el nombre, ¿se entiende? Y aquí digo, where el ID de la persona sea igual a este parámetro que me está ingresando. ¿Se entiende hasta ahí? Ahí se genera una ambigüedad. Cuando acá decimos select ID, pues MySQL no va a saber si me estoy refiriendo a este parámetro ID o a la columna ID. Lo propio con nombre, ¿se dan cuenta? Pero aún, si esto no le llamo nombre, le llamo a mi parámetro de entrada persona, no va a saber si esto es mi variable o es mi tabla, ¿se dan cuenta? Acá también se genera la ambigüedad, ¿se entiende? Entonces, cuando hay esta ambigüedad, MySQL trata de priorizar, o sea, él lo resuelve, no nos da error, sino él trata de resolverlo jerarquizando. Primero, si coincide algo, lo toma como tabla, y si el siguiente nivel es tomarlo como columna, y si no, pues el siguiente nivel como parámetro. Entonces, esto puede hacer que ciertos cálculos que realicemos no salgan como hemos esperado, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso, aunque no sea obligatorio, por convención y estas buenas prácticas, las variables y parámetros les coloco un guioncito bajo así. Cuestión de que, o sea, adelante, ¿no? Cuestión de que ya no sea lo mismo, ¿se entiende? Acá no hay problema y acá sí voy a identificar cuál es el parámetro o la variable y cuál es la columna, ¿se dan cuenta? Lo propio con si hubiese o se generaría la ambigüedad con el nombre de la tabla. ¿Listo? Entonces, por eso a los parámetros y a las variables se les coloca un guión bajo por delante. ¿Ya? Es buena práctica. Entonces, como somos del área de TI, nosotros lamentablemente estamos obligados a aplicar las buenas prácticas, ¿no ven? Entonces, es algo que sí o sí tienen que hacer, ¿ya? Bien, entonces miren, ahí están los parámetros, luego tenemos returns, y como esto nos está calculando el promedio de dos números, pues si promedio de dos números decimales, el resultado también va a ser otro número decimal, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El begin y el end. Y miren, aquí se está declarando una variable, ¿ya? Eh, las variables se declaran con esta línea de texto, declare. Si no colocan declare, no se puede declarar una variable, ¿de acuerdo? Se coloca el nombre de la variable, resultado se la ha llamado acá, y observen que aquí igual se le ha colocado el guión bajo, tanto para variables y parámetros se utiliza ese guión bajo.
Y aquí se le ha puesto decimal 18,2 porque es una variable que va a calcular o va a guardar el resultado del promedio de esos dos números. Y aquí se está haciendo el cálculo. El resultado va a ser igual a n1 más n2 sobre 2, ¿sí o no? ¿No es cierto? Una operación matemática básica. Pero acá se coloca el set. No se olviden que el set en SQL general significa asignación. Si no colocaran esto y solamente hicieran, me voy a copiar acá, miren, hicieran esto, por decirles resultado igual a n1 por 2 nada más, ya poniendo ahí, voy a copiar todo. Aquí no estoy asignando el valor al resultado, ¿no? No se olviden que la comparación de igualdad en SQL no es con doble igual, es solo con un igual, ¿no es cierto? Entonces va a pensar que estamos preguntando si el resultado es igual a n1 por 2, lo propio aquí. Si no le coloca el set, estaría pues preguntando si el resultado es igual a este promedio, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso se tiene que colocar el set. Cuando le colocamos el set, significa pues ahora sí que el resultado va a ser igual a ese valor. Cuando hacen updates también, aquí colocan la tabla, después colocan el set, ¿sí o no? Para que los valores de las columnas sí se asignen, ¿sí o no? Si no colocaran el set, no se asignaría valores, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces ahí está el set, se calcula el promedio y se retorna el resultado, ¿se entiende? ¿Ya? Ahí está la función. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a hacer otro acá. Ya vamos a hacer correr aquí otro. Tenemos tiempo, ¿no? Entonces, miren, voy a crear una función básica, a ver que me calcule un impuesto, ¿ya? Y luego vamos a empezar a hacer funciones más complejas, ¿ya? Vamos a colocar aquí nuestro delimitador, ¿ya? Y pueden usar cualquier carácter, pero no es cualquiera, o sea, yo les sugiero utilizar los más comunes, son estos dos de acá, porque tienen que ser caracteres que no se repitan y normalmente se utilizan dos. O sea, por ejemplo, podría colocarle yo delimiter A desde esta A hasta esta A, ¿no es cierto? Voy a decir eso, pero fíjense que va a haber un problema. Cuando yo escriba el create function, aquí hay una A. Entonces va a ser desde aquí hasta aquí. ¿Se dan cuenta? Hasta donde encuentre la siguiente A. ¿Se dan cuenta? Colocar doble A también es arriesgado porque por ahí tienes una tabla que se llama Asana, no sé. O sea, ¿se dan cuenta? Por eso no colocamos letras. ¿Ya? O sea, si bien te permite colocar cualquier carácter, pero no es lo correcto colocar letras. Símbolos, por ejemplo, solo le colocáramos un slash, tampoco es correcto, porque miren, imagínense esto de acá, si solamente fuese un slash, aquí, solo esto, imagínense que solo es un hito, aquí ya pararía, ¿se dan cuenta? Entonces normalmente se le coloca dos caracteres y los caracteres que se colocan, los más comunes son doble signo pesos o el doble slash, ¿ya? Esto no hay ni cómo se repita, ¿se dan cuenta? Es difícil, complicado, ¿ya? Entonces create function. ¿Cómo era nuestra función? ¿De qué les dije que íbamos a hacer? Un impuesto, un IVA nada más. Sigo escribiendo. IVA. Y vamos a recibir un número, ¿no es cierto? Un monto para calcular el IVA, que va a ser un decimal, no sé, digamos de 7,2, ¿ya? Y vamos a hacer un returns. Igual, si voy a calcular, esto me va a seguir retornando esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Un decimal 7,2, perdón. ¿Ya? Acá tengo su begin y acá tengo su end. ¿Listo? Y otra vez reitero, si quiero declararme variables, pues lo hago así. Le voy a llamar esto resultado. Y vamos a obtener los datos. No se olviden que por buenas prácticas las palabras reservadas de SQL se escriben con mayúsculas, ¿no? Ahí está. Luego calculamos, ¿no? Acá va a ser igual el resultado. Siempre el set acá para asignar los valores.
¿Cuánto es el IVA? El 13, ¿no? Exacto. Ahí está. Y voy a hacer un return de res. ¿Listo? Ahora lo vamos a ejecutar. Veremos si da hasta 30. Ya clarito va a ser. Como están tomando nota. Ya. Ya. Ahí tengo un error. Si le sale este error que dice aquí deterministic. Esto es para versiones del servidor de las 6 para arriba. Yo tengo creo que aquí la 8. Si le sale este error, miren, la función dice has none of deterministic, etcétera, etcétera. Solo le aumentan aquí esta palabrita. Deterministic, ¿ya? Los que tienen versiones anteriores de las 5 para abajo no les pide eso, ¿ya? La versión de MySQL les digo. Ahora sí, a ver, veremos. Ahí va a correr. Tengo la versión 8 y algo, ya me he olvidado cuál es, ¿ya? Ahí corre, ¿se dan cuenta? Solo es esta palabrita la variación, ¿ya? Ahora, ¿dónde se crean las funciones? Acá tenemos vistas y aquí están las funciones. Voy a actualizar. Y aquí está mi función. ¿Ya? La puedo llamar para probarla con un select. O sea, puedo llamar directamente al nombre de la función. Para probar si funciona o no. Por ejemplo, si le pongo 100, ¿cuánto me tiene que salir? 13, ¿no ven? Lo puedo probar, miren. Ahí me sale, ¿no? El 13. Se está sacando el cálculo. Pero la idea no es esa, ¿no? La idea es probarla ya en algo más interesante. La puedo llamar ya en cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, del producto, vamos a mostrar rapidito su ID, su descripción, vamos a mostrar su precio base. ¿Y cuánto es el impuesto de ese precio base? El 13% de eso. ¿Se entiende? Aquí ya le estoy pasando un número, ¿sí o no? Y vale, vamos a colocar, ¿ya? O sea, ya lo pueden llamar y utilizar en diferentes lugares, ¿se dan cuenta? No solamente en un select, lo pueden utilizar en un where. Ya me está sacando el IVA, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? O sea, lo pueden utilizar ya donde quieran como un número decimal, pero obviamente pasándole un parámetro. ¿Listo? Bien, vamos a tener el video acá. En el siguiente vamos a seguir haciendo más funciones todavía. ¿Listo?